Así con ese espíritu de adoración y reverencia, tome su lugar, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y solo tú eres digno. Y yo recordaba específicamente el Calvario, el lugar de la calavera, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y el proceso que vivió. Primeramente, en la cruz del Calvario derramó toda su sangre. La derramó en todo el trayecto del camino, pero totalmente derramó, se desangró en la cruz del Calvario. Y la sangre en la Biblia menciona que era para remisión de pecados. Y ese era el acto de amor de Dios a través de Cristo Jesús. Y luego no nada más murió y resucitó para darnos vida. Y hoy vamos a hacer ese recordatorio a través de la Santa Cena. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, que lo ha creído como su Señor y Salvador, y lo cree de corazón, tiene el derecho de tomar esta Santa Cena con Cristo Jesús. Ese es el motivo. Solamente es un recordatorio de lo que Cristo hizo hace más de 2000 años. Y usted en su lugar, en su asiento, medite en lo que Cristo Jesús es ya para su vida, para usted. Y vamos a empezar a participar de los elementos. Le voy a pedir a Pati, quienes van a estar, que pasen aquí enfrente. Y voy a leer una porción de las Escrituras en 1 Corintios capítulo 11. Y dice de esta manera: porque yo recibí del Señor, está hablando el apóstol Pablo, también los que os ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En el verso 25 dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas estas veces que la bebieres en memoria de mí. Y la intención de hoy no es solamente un ritual, sino es una reflexión a nuestra vida para que Cristo sea más real en nuestra vida, haciendo memoria de lo que Él hizo hace 2000 años, por ti y por mí. Seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores redimidos por gracia, por el regalo de Dios. Entonces, somos redimidos por eso. Y al poder conmemorar juntamente tú y yo, y tomando en cuenta el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz y la resurrección que hubo, es dar memoria a nuestro corazón, a nuestra mente, de que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor y que de Él procede la vida, para que tengamos una vida victoriosa, siendo nosotros vencedores de todas las circunstancias, porque Él ya ganó, nosotros también vamos a ganar. Entonces todos tienen los elementos, porque yo tampoco no tengo todos los elementos. Tendrás música de fondo. Y el hablar de la Santa Cena es el último encuentro que tuvo Jesús junto con sus discípulos. Y usted a lo mejor ha visto pinturas, sea a través de las redes sociales, de Jesús y sus discípulos. Y por eso menciono la última cena, porque fue la última vez que
que Jesús estuvo con sus discípulos mencionando la importancia del nuevo pacto que iba a ver en su sangre. Entonces, ¿qué tan importante es poder disfrutar y hacer memoria? Hacer memoria de su acción que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Me voy a esperar hasta que me digan que están listos, que todos tienen la... Le voy a pedir a mi esposa que si ora por el elemento del pan. ¿Del pan? Señor Jesús, gracias. Gracias por ese sacrificio que hiciste para rescatarnos de nuestros pecados. Gracias por llevar nuestros pecados en esa cruz. Gracias por derramar la sangre, tu sangre, para redimirnos de toda maldición. Bendecimos este pan y este vino que representa el pan, tu cuerpo, y el vino, tu sangre. Gracias porque por tus llagas hemos sido sanados, liberados, salvados, redimidos, Padre, y bendecidos, Señor, hasta tu venida. Lo santificamos, Señor, y recordamos, Padre, ese sacrificio a través de este vino y de este pan. En el nombre de Jesús, amén. Dice la Escritura, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, comamos todos. Jesús estuvo en la cruz muchas horas, colgado. Y es parte de ese, no es algo rápido que tienes que comer, es algo que tienes que meditar. Porque ya había sido inmolado y estaba crucificado y estaba siendo vituperado por la gente que estaba a su alrededor. En su cuerpo. Dice el verso siguiente, asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos todos. Este acto no tiene que ver con una religión, tiene que ver con una acción de Dios para redimir lo que se perdió, redimirnos a nosotros para que tuviéramos la libertad, redundando, de poder hablar con Dios a través de Cristo Jesús, en su nombre, y hacernos a nosotros la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que su sangre nos redime, aunque somos pecadores, su sangre nos redime y tenemos el derecho de poder hablar con Dios a través de Cristo Jesús y su sangre. Por eso es el nuevo pacto. Padre, yo doy gracias por esta mañana que estamos recordando tu plan divino por redención de tu creación, tu máxima expresión que hemos sido hechos a imagen y semejanza tuya. El rescate que tú diste es un precio tan alto haber dado a Cristo Jesús hasta una muerte de cruz. Pero con tu poder, tu sabiduría, le diste vida y lo resucitaste de entre los muertos para que nosotros tuviéramos esa fe y confianza de poner nuestra mirada en Él para tener salvación, vida eterna. Te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando con referente a la fe y una de las cosas que tenemos nosotros como descripción de lo que es la fe
es tener confianza en algo o en alguien. Y una de las cosas que nosotros estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios, que la palabra de Dios, lo estoy mencionando de esa manera, la palabra de Dios, o sea, lo que Dios ha dicho, para nosotros debe ser como algo absoluto, real y verdadero. Ese es uno de los primeros pasos. Y el tema de hoy lo di el miércoles, pero voy a dar una pequeña remembranza de lo que di el miércoles y hablaba de la baja confianza. Cuando alguien tiene, bueno, voy a empezar con ¿por qué creen que les dicen Baja California, donde nosotros vivimos? Entonces quiere decir que hay una Alta California, ¿no? Si decimos que hay una Baja California, debe de haber una Alta California. Entonces, cuando hablamos de California, estamos hablando ¿de dónde? De Estados Unidos. Entonces estamos hablando de Estados Unidos, es la Alta California, podría hablarse así, y nosotros la Baja California. Entonces, cuando hablamos de baja confianza, ¿a qué nos estamos refiriendo? Baja confianza. Dicen, ay, esta persona es tan confiable. Pero cuando es lo contrario, cuando no es confiable la persona, no puedes, o baja confianza, no puedes entregarle alguna circunstancia que para ti es de valor. Porque decir, híjole, no lo va a cumplir, no lo va a hacer. Y hablar de baja confianza, estamos hablando de una palabra que Jesús, varias palabras que Jesús dijo, y dijo, hombres de poca fe. Yo lo puse como baja confianza, porque cuando tú conoces a alguien, tú puedes depositar y conoces cómo es, de ti depende qué tanta confianza le puedes tener a esa persona. Decirle, mira, ¿me puedes ayudar en esto? Cuando alguien crea una amistad, tienes confianza de decir, ¿sabes qué? Tengo esta situación, ¿me podrías ayudar? Y esta persona tomaría el tiempo para ayudarte. ¿Por qué? Porque es tu amigo, porque lo conoces, porque has desarrollado lazos y has relacionado lazos de intimidad y conocimiento de la persona, y tú sabes que va a dar tiempo para poderte ayudar, porque ya lo conoces. Que si le dices, sí, híjole, es que tengo un problema, ayúdame, y lo va a ir y va a tomar el tiempo para hacerlo. Entonces, cuando Jesús se refiere a hombres de poca fe, porque Jesús estaba entre ellos hablando de sus discípulos, y en Mateo capítulo 5 hasta como el 17 menciona 5 veces Jesús a los discípulos hombres de poca fe. Y a uno le dice muy específico, a Pedro le dice, hombre de poca fe. Y fue cuando usted se acuerda de la enseñanza cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y en ese lapso Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aunque caminó hacia él, pero vio las circunstancias que había de la tempestad, la lluvia, y yo creo empezó a sentir el agua en las patitas, en los piececitos. Empezó a sentir el agua y empezó a decir, sí, estoy caminando sobre el mar, estoy caminando hacia Jesús, y sintió el agua fría del mar, el agua salada del mar, y empezó a dudar y se empezó a hundir. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Pero es porque vio la tempestad, ya no dejó de ver a Jesús. Entonces, la confianza en Dios tiene que ver qué tanto lo conocemos. Tiene que ver con qué tanto lo conocemos. ¿Y cuál es la manera de conocerlos? ¿Alguien me diga? ¿Cómo es la manera de cómo podemos conocer a Dios? Si usted quiere conocer a Dios es a través de su palabra.
es la base. Lo quiere conocer cómo obra con los hombres, es a través de su palabra. Lo quiere conocer más íntimamente, busque los salmos. Los salmos hablan de características muy específicas de Dios. Todo el libro de Salmos. Quiere conocer más a Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cómo se desarrolló en este mundo Jesús para vencer y cómo usaba la fe para hacer las cosas que Dios le mandaba. Entonces, tiene que ver con que nosotros conozcamos a Dios. Y voy a empezar con este ejemplo. Es un periodista gringo. Este periodista se declaraba como ateo. Su nombre es Lee Strobel. Lee Strobel. Fue galardonador reportero de investigación del Chicago Tribune en los años de los 80. Este hombre decidió investigar la vida de Jesús porque su esposa se convirtió a Cristo. Y él dijo, le voy a refutar todo lo que ella conoce. Y voy a hacer una investigación sobre la vida de Jesús. Al paso de sus investigaciones que hizo, buscó en la historia antigua, arqueología y manuscritos bíblicos y se fue topando que la muerte y resurrección de Jesús es verídica. Y al paso del tiempo, él conoció a Cristo Jesús. Y en el año 2014, actualmente es pastor. Y su vida y biografía pues están en las redes sociales. Hay un bestseller, un libro, El caso de Cristo, así se llama. Hay una película. Y hay, no estoy promocionando el lugar, pero la película está en Prime, si la quieren ver. Entonces habla de este hombre que determinó tratar de poner en vergüenza a su esposa porque había aceptado a Cristo Jesús en su vida. Y se dio tremenda realidad de que todo esto es una realidad, la vida en Cristo. Y estamos hablando de fe y confianza, fe en lo que Dios ha dado, Dios lo que nos ha entregado. Y para desarrollarnos y poder crecer y no tener una baja confianza, necesitamos estudiar, necesitamos determinar el buscar de Dios a través de su palabra. Ese hombre se determinó en los años 80 en sacar a flote que era una mentira la vida cristiana. Y se dio cuenta que no era mentira, que era una realidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se determinó. Y nosotros, para no tener una fe pequeña o tener baja confianza en Dios, tenemos que determinados a buscar su rostro, determinados a hacer un cambio en nuestra vida para conocerle y tener esos encuentros continuos con Él. Es lo que ocupa la iglesia, es lo que ocupamos en nuestro tiempo. Los tiempos son bien difíciles. Tenemos el terremoto de Venezuela, tenemos las guerras que se han mencionado, tenemos la confusión que hay alrededor de todo el sistema político. ¿Y nosotros qué tenemos? A Dios como seguro nuestra vida. Entonces,
Una de las partes que leía en Mateo capítulo 6, verso 33, para usted y para mí son bien conocidos. Capítulo 6, el 33 habla: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero antes de que estuviera ese versículo, Jesús empieza a hablar desde el versículo 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Como hoy podría preguntar, ¿quién está pensando en qué va a comer al rato? No levante la mano. Sí. ¿Quién está pensando? Porque ya nos estamos anticipando de algo que vamos a hacer al futuro. Dice: iré por unas carnitas de puerco o me iré a comer unos tacos, o me compraré un pollito adobado. O sea, anticipando. Y la Biblia nos enseña que no nos tenemos que afanar. ¿Por qué? Porque ya nos estamos preocupando por algo que todavía ni hacemos. Y lo que Dios quiere es que siempre le tengamos nosotros presente en nuestra vida. Que siempre lo tengamos presente. Para que el afán no llegue. ¿Qué sucede si empiezas a afanarte? A pensar adelantado de las cosas. ¿Qué va a suceder? Te vas a empezar a estresar. Vas a empezar a ver moros con tranchetes. Moros con tranchetes, ¿entienden esa cosa que quiero decir con moros con tranchetes? Si no se lo entienden, lo voy a explicar. Quiere decir que te estás anticipando de cosas que a lo mejor los demás ni están pensando y tú piensas que te pueden hacer un daño a ti o que va a suceder algo malo porque te estás adelantando de cosas, te estás siendo prejuicioso de cosas que todavía ni en cuenta, ni han sucedido. Pero es que la persona es así, va a hablar mal de mí porque me vio así. Y estás ya adelantando de cosas ni al caso. Y si fuera así, ¿y a ti qué? O sea, así de simple. Y eso nos daña a nosotros físicamente, biológicamente. Nuestra reacción química reacciona negativamente y empieza a trastornar nuestros tejidos, nuestros nervios, nuestra mente, nuestros ojos. Hasta vemos, por eso decimos monos con tranchetes. O sea, vemos cosas que soy y no, me vio feo y ni tan siquiera ni en cuenta la persona y dices que te vio feo. Y tú eres el problema y nunca te acercaste. Oye, vi que viste una mirada y no lo confrontamos, lo dejamos así, peor tantito. Porque somos así. Pero por eso dicen que no nos tenemos, por eso Jesús dijo: no se afanen por las cosas que hay. O sea, conténtate con lo que tienes hasta ahorita. ¿No estás contento con lo que no tienes? Ahí hay un problema. Porque ya otra vez biológicamente ya estás surgiendo un problema en ti. Es que yo quería esos bonitos tenis, ese que viene el aparador o que viene bueno, ya casi el aparador ya no existe, ese que viene en las redes sociales que se veía bien suave. O sea, te estás predisponiendo a cosas que... Bueno, ya hablé de alimento, ya hablé del vestido. Y luego la pregunta que hace en ese mismo versículo: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo? O sea, es cuidarnos. ¿Quién ha dicho: voy a cuidarme, voy a cuidar mi manera de pensar, no me voy a alterar, voy a tratar de ser mejor? Si vamos a Proverbios capítulo 11, Proverbios capítulo 11, ahorita te digo el versículo. Proverbios me equivoqué, es Proverbios 19:11. Dice:
La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Lo voy a volver a leer. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. No meditamos en eso. Reaccionamos. No nos decidimos, yo voy a vivir más tranquilo, mi vida va a ser más tranquila ahora. No, nos metemos en un montón de actividades y no es tranquila. No es en paz, porque te metes en un montón de actividades, que juegos, que compañías, te metes y no estás tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes que estar haciendo, quiero desgastar esta energía que traigo. No. Tienes que aprender a no afanarte y tener la paz de Dios en tu vida. Yo podría hacer esta pregunta hablando de la paz de Dios. ¿Quién tiene la paz de Dios? No levanten la mano. No levanten la mano. ¿Sabes la diferencia de ser tranquilo a tener la paz de Dios? Hay una diferencia muy enorme. Me iba a brincar, pero no. Los japoneses, cuando hablan de una persona que es madura, los japoneses, que una persona es madura, que tú puedes llegar con esa persona y la empujas, no te va a decir nada. Vuelves a hacer lo mismo con la persona, la empujas, no va a hacer nada, porque tiene carácter, dominio propio. Se les enseña desde pequeños a tener esa. Te voy a llevar a Japón. Entonces, de nosotros depende que nuestra acción. Por eso ese proverbio está, honra, y luego una de las cosas que a lo mejor aguantas el enojo, pero dices, es que como fulano, y la crítica, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Por eso dice que honra es el que, ¿qué? Honra es el que, ¿qué? Y leímos, dice, mandé. Pasa por alto, no chismea la ofensa, no la chismea. Lo pasa por alto y queda olvidado. Pero nos encanta decir, es que hizo fulanito esto, ¿cierto? ¿No? Si no nos pasa, no me vea con que yo no. Si lo hace, no se haga. Entonces, tener confianza en Dios es poner nuestra mirada en Cristo Jesús a través de su palabra. Y si Él está mencionando la importancia de que sí, no te afanes, no te afanes, dice verso 26, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Aquí hay una gran pregunta que se haría. ¿Dios es tu Padre Celestial? ¿Dios es tu Padre Celestial? Con toda la extensión de la palabra. ¿Dios es tu Padre Celestial? Y Él te está diciendo esto. ¿No vales tú más que las aves? Ni siembran, ni ciegan, en pocas palabras, ni trabajan. Y Él las alimenta. ¿Y no vales tú más? Regreso, ¿es tu Padre Celestial? ¿Quién se sabe el Padre Nuestro? ¿O lo ha oído? Dice, danos el pan de cada día. Regreso otra vez a la misma pregunta.
es nuestro Padre Celestial. Si a uno como padre sabe hacer buenas dádivas, uno como padre, ay, los hijos, ay, ¿me puedes ayudar esto? Ándale pues. O puedo hacer, o sea, y Dios nos está diciendo, o sea, ¿no valen más ustedes que los pajarillos? ¿O quién piensa que es pájaro? Como hoy en nuestras generaciones. ¿Quién piensa que es pájaro? El que si piensan que son pájaros, pues sí va a haber alimento, pero no como debería ser, como hijos de Dios. Luego menciona, verso 27, otra vez es una pregunta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? A mí me dieron Cresilac. No es cierto, no. Cresilac era un alimento para perros, de Purina. O sea, nosotros no nos damos el crecimiento físico, lo da Dios. Tu huella dactilar te la da Dios. Tu iris de tu ojo te lo da Dios. Tu pelo te lo da Dios. Bueno, tú te lo pintas, no, a veces. O sea, pero te lo da Dios. Entonces, todas las cosas proceden de Él. Entonces, ¿por qué dudamos en que nos falte algo en la vida? Pero es porque tenemos que conocer al Padre Celestial. Una de las áreas que trabaja Dios, hablando del área financiera, es de la siembra y la cosecha. Pero también nos menciona los diezmos y las ofrendas. O sea, no te va a dejar de alimentar, pero el diezmo y la ofrenda son dos cosas diferentes. El diezmo simplemente es una obediencia. Él te entrega el 90% para que tú lo administres y Él te va a bendecir, te dice que lo va a bendecir, y el 10% para la obra. O sea, dicen, pero tiene que, es obediencia, pero es por gratitud. No es una imposición, es gratitud. Dios no ocupa el dinero. Si usáramos intercambio como antes en el tiempo prehispánico, pues era intercambio. El valor era el cacao, si mal no recuerdo, era el cacao. El chocolate era la moneda a cambio. Pero es simplemente la obediencia. La obediencia a Dios, a lo que Él, y ya son pasos de fe que se tienen que hacer. Aunque no me digan amén, es verdad. Dice verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo que crecen y no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. O sea, si se dan cuenta, vuelve a referir Jesús sobre el vestido. ¿Cuánto tardó en vestirse usted hoy? Que decidió ponerse. Yo sé que unos más de 3 vestidos o ropas se cambiaron que no les gustó. Más de 3 de aquí. Y esto no me veo bien. Y se vio en el espejo y lo volvió a hacer. No me gustó cómo me quedó y se vuelve a volver a peinar. O sea, damos tiempo. Entonces dice, pero no tenemos que cuidar. Sí, lo único que Dios está tratando de enseñarnos en la palabra es que no nos afanemos. Lo que Dios nos ha entregado hasta ahí, hay que ser buenos mayordomos. Y si tú te vuelves buen mayordomo de Dios en tu tiempo, en todas las cosas que haces, Dios va a prosperar tu camino para seguir siendo una bendición. Estoy hablando del área financiera, pero también estoy hablando del área espiritual. También estoy hablando del área física. No puedes decir, y Santiago lo menciona, creo que es capítulo 3, si
si no se me pasa, es capítulo 3, menciona de que cómo es posible que quieras bendecir a alguien teniendo tú también cómo poderle ayudar. Y ores por él, pero también si tienes el recurso para ayudar, hazlo. O sea, vienen en conjunto. Entonces, nosotros vamos adquiriendo y creciendo en fe para que no sea baja nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en el Padre. Porque a lo mejor tú te refieres a Dios y dices, Dios, pero ya como Padre ya es diferente, ¿cierto? Ejemplo, ¿quién ha oído de Donald Trump? Bueno, voy a preguntar al revés, ¿quién no ha oído de Donald Trump? Ahora, pregunta sería, ¿lo conoces? ¿Personalmente? No, pero lo conoces. Y cuando nos referimos a Dios, así nos sucede. Hacemos algo general. No, pues sí. Pero cuando ya tú hablas de que sea Padre Celestial, sea tu Padre Celestial, tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ya lo estás conociendo. Por eso yo digo que la mayoría podría orar el Padre Nuestro sin ser su Padre Dios. Pero aquí es cuando yo entro en la fase donde una fuerte confianza o la fuerza de la fe. Ahí es ya donde entra nuestra acción en nuestro vivir. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí llegué a esa parte. No levante la mano, pero ahorita, no levante la mano, vuelvo a repetir, pero ahorita, pregunta, ¿eres hombre o mujer de poca fe? No levante la mano. De lo que hemos platicado ahorita, ¿eres hombre o mujer de poca fe? Se oye más bonito así, ¿no? Baja confianza. ¿De veras? Se oye más, dirían, más cool. Baja confianza. Cierre sus ojos poquito. No los abra. Y hágase esa pregunta a usted. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué necesitarías hacer? Si tu respuesta fue que sí eres hombre o mujer de poca fe, ¿qué es lo que necesitaría hacer para hacer crecer mi fe? ¿Por qué creen que insisto mucho en la importancia de venir y congregarnos? De venir y tener tiempo de oración congregacional, porque eso nos ayuda y nos motiva mutuamente a crecer en fe. También en el área de los matrimonios, es eso, crecer en fe, nos ayuda para estar listos cuando venga la situación difícil. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tus hijos e hijas, aquellos que a lo mejor dijeron, es que soy mujer o hombre de poca fe, que haya
ese anhelo en su corazón de conocerte como ese Padre Celestial y conozcan a tu Espíritu Santo sobre sus vidas para que crezcan y se desarrollen a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es determinarnos como este hombre, Elí, periodista, investigador, se determinó a hacer una tarea para invalidar la historia de Jesús como periodista e investigador. Y se topó con pared. Se topó con el mismito Jesús. Y hoy en día es un pastor de una iglesia. Entonces, tiene que ver con determinarnos para crecer en fe. Y vivir conforme al plan de Dios. Pero es uno. Y aquí solamente lo único que estamos haciendo es animarnos a poder crecer en fe. Crecer en fe. Eres ya parte de la familia de Dios. Somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Nos necesitamos. Dios te necesita. Quiere que entres en su plan y caminemos juntos. Están muy calladitos. A ver, pónganse de pie. No se sientan regañados, ni tampoco venga en ustedes una lástima de decir, y es que yo soy mujer o hombre de poca fe. No, que esto haga que te levantes y crezcas, en fe. Deja las cosas mundanas, o sea, las cosas que no van a edificarte. Involúcrate en el abrazo de Dios, en el Padre Celestial, a través de su palabra. Da esos pasos y determínate. Lo necesitamos hacer. Se ocupa. Él está esperando desde hace muchísimo tiempo que caminemos en plenitud con Él. En plenitud con Él.